Y la Asamblea en polémica por la publicación de la ley antipillos como decreto ley. El secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, expresó su preocupación ante la reciente promulgación del decreto ley por parte del presidente Daniel Noboa. Relacionado con la ley antipillos, que es una ley que lleva a la desgracia a mucha gente. Miremos. Ahora bien, algo que es aún más grave, no solamente la promulgación de la ley por parte del presidente de la República constituye un acto inconstitucional, sino que el procedimiento y la forma para expedir este decreto ley también es una inconstitucionalidad dentro de la inconstitucionalidad macro al promulgar este decreto. Porque fíjense ustedes que el día de ayer, y les voy a dejar una copia de este documento, el día de ayer, el Ejecutivo, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, envía un oficio a la Secretaría General de la Asamblea Nacional el día de ayer, en horas de la mañana, en el cual solicita se sirva a certificar si el proyecto de ley orgánica para la mejora a través del combate fue aprobado, modificado o negado conforme a la Constitución. Es decir, evidentemente, cuando se pretende promulgar un proyecto de ley, un decreto ley, de una ley que pasó por el Ministerio de la Ley, se requiere necesariamente de una certificación por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, solicitada la certificación, en la tarde, sin la certificación de la Asamblea Nacional, el presidente decide contradecir lo que había solicitado en la mañana, ahora decide que ya no necesita dicha certificación, que es parte del procedimiento ordinario, y promulga como decreto ley un proyecto de ley que ha sido negado y archivado, y lo que es peor, sin la certificación solicitada por el propio Ejecutivo. Lo cual, como les digo, es una nueva inconstitucionalidad dentro de la gran inconstitucionalidad que fue haber promulgado como decreto ley una ley que fue negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Muñoz destacó que de persistir esta acción podría presentarse en demandas por inconstitucionalidad e incluso acciones penales, considerando que la ley había sido previamente vetada y archivada por la Asamblea. Según Muñoz, el proceso de publicación del decreto está fuera del marco legal y podría ser una violación de la separación de poderes. En este contexto, el funcionario instó al registro oficial a no proceder con la publicación de dicha ley, señalando que cualquier intento de hacerlo podría generar un conflicto de gran magnitud entre el Ejecutivo y el Legislativo. El día de ayer la Asamblea emitió un comunicado respecto a lo ocurrido ante la noticia que se publicaba en las redes sociales del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia de la República de haber promulgado como decreto ley un proyecto que fue expresamente negado y archivado por la Asamblea Nacional. Este acto sin duda constituye un acto absolutamente inconstitucional, absolutamente arbitrario, absolutamente totalitario, que se ha denominado prácticamente un apagón jurídico, que resquebraja el orden constitucional, que violenta el principio de independencia y separación de funciones del Estado y que evidentemente lesiona las bases de nuestra democracia. Fíjense ustedes, y nuevamente la explicación que ya se ha dado, el artículo 140 de la Constitución establece claramente que el procedimiento de aprobación de leyes ordinarias y de leyes económicas urgentes es uno solo, es el procedimiento ordinario. Y dentro del procedimiento ordinario, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece y faculta a la Asamblea a archivar un proyecto en primer debate. En ese sentido, no se puede promulgar y no se podía promulgar como decreto ley un proyecto cuando dentro de los 30 días que establece la Constitución ha existido un pronunciamiento expreso por parte de la Asamblea Nacional, en este caso negando el proyecto de ley y archivando el proyecto de ley. Fíjense ustedes, yo les he traído algunos documentos
Este es un listado de las leyes que se han aprobado, que se han archivado en primer debate. Desde el año 2014, es decir, 10 años atrás, tenemos 51 proyectos de ley que fueron archivados en primer debate. Y en ningún momento estos proyectos se han dicho que el archivo de estos proyectos ha sido inconstitucional, lo cual evidentemente además no se ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y por lo tanto es absolutamente legal y constitucional la resolución que tomó la Asamblea Nacional. La controversia en torno a la ley antipillos refleja un choque de visiones entre el gobierno y la Asamblea. Mientras el Ejecutivo argumenta que la medida es esencial para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad, el Legislativo, especialmente la oposición, considera que la publicación de decreto ley es un abuso de poder. El rechazo por parte de Muñoz y otros asambleístas es contundente, pues consideran que este acto no solo socava el sistema constitucional, sino que también establece un peligroso precedente para el ejercicio democrático en el país. Con la amenaza de demandas y acciones legales en el horizonte, la situación podría derivar en un enfrentamiento político de gran escala. En conclusión, con Richard Macías, por Hechos Ecuador, es la noticia del momento. En conclusión, la publicación de la ley antipillos como decreto ley subraya la creciente tensión entre el gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea Nacional. La preocupación expresada por Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, sobre las implicaciones constitucionales de esta medida, refleja un clima de incertidumbre jurídica y política. Mientras el Ejecutivo defiende la acción como una herramienta para mejorar la seguridad, la oposición se prepara para llevar la disputa a los tribunales, lo que podría desencadenar en una crisis legal y política que afecte aún más la estabilidad del país. Pero es que Noboa, con su autoritarismo y su forma dictatorial de hacer las cosas, también dijo que cuando subía el IVA al 15%, con eso ya combatiría el tema de la inseguridad en el Ecuador. Hoy una ley antipillos, mañana ¿qué será? Su caída es estrepitosa en las elecciones. Es un tipo que no va a llegar a la segunda vuelta. Y no va a llegar a la segunda vuelta porque el pueblo ya ha reaccionado y ha visto su manera dictatorial de manejar al país. Lo está manejando como que si fuera su bananera o la bananera que recibió de herencia de su padre. Un país destinado a salir adelante o hundirse más. ¿En qué lado está usted, ecuatoriano? Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase al canal Hechos Ecuador. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.